Bueno, nuestra parte del informe realizado junto con Virginia Carranza y el programa Derecho a la Cultura está vinculado a un objeto de estudio que desde la perspectiva de los derechos y también desde la práctica jurídica no está tan desarrollado como otros casos del informe. Hablamos del derecho a la cultura o de los derechos culturales, que muchas veces se ha hecho también una diferenciación teórica y jurídica en relación a esta. Nosotros preferimos hablar en general de derecho a la cultura, lo cual implica, por supuesto, una compleja definición también de lo que representa la cultura, ¿no? Lo que hay que decir en primer lugar es que, insisto, a diferencia de otros derechos económicos y sociales, los derechos culturales y el derecho a la cultura no tienen un desarrollo jurisprudencial tanto en la provincia como en la nación e incluso como a nivel continental, como tienen otros derechos. Por otra parte, hay una legislación a nivel nacional y hay discusiones a nivel nacional en torno a una nueva ley federal de las culturas que han comenzado también a discutir esta disputa por un derecho a la cultura que tenga muchísima mayor fortaleza desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, paralelo a a este uso no tan continuado por parte de la jurisprudencia y por parte en general de la teoría en relación a los derechos culturales, es cierto que ha habido en los últimos años un resurgimiento y un empoderamiento de muchos sujetos colectivos vinculados al mundo de la cultura, ¿sí? Reivindicándose fundamentalmente desde la perspectiva de los derechos, ¿sí? Músicos, teatristas, murgueros, gente vinculada al mundo del carnaval, cuestiones vinculadas al patrimonio cultural, pueblos originarios, inmigrantes, afrodescendientes, etcétera, etcétera, han estado centralizando una disputa por los derechos culturales como nunca se vio en la historia del país. Y por supuesto Córdoba ha tenido una recepción de esto. En el informe tratamos de contraponer un poco este crecimiento de los sujetos culturales que reclaman por sus derechos a la cultura respecto de una cierta inacción de la política provincial en relación a la cultura, con estos conceptos de cultura vinculados más bien a una perspectiva comunitaria, a una perspectiva participativa y a una perspectiva de derechos en relación a esto. En la primera parte del informe desarrollamos un poco el contexto de los derechos culturales en Córdoba en relación al surgimiento y a la creación de la Agencia Córdoba Cultura. La Agencia Córdoba Cultura parte de una raíz de reforma del Estado en la cual hay ahí algunos problemas, por supuesto, en relación a la política participativa de la cultura, y hay una idea de democratización de la cultura en la cual se la conoce, digamos, en la teoría se la suele llamar la perspectiva de las bellas artes, donde en general la cultura es como un objeto separado de la ciudadanía, cuya democratización es que la ciudadanía pueda participar de ese canon cultural, ¿sí? Los grandes músicos, los grandes escritores, los grandes artistas visuales, y en los cuales la ciudadanía puede participar en determinados lugares. La perspectiva de la cultura participativa, de la cultura viva comunitaria, trata de pensar más bien que en los espacios barriales, en las discusiones de organizaciones y comunidades culturales, más bien del campo social en general de la ciudadanía, hay una muy fuerte producción cultural que necesita ser empoderada desde múltiples lugares y acciones a través del Estado. Y en general hemos visto que hay una muy poca acción por parte del Estado provincial, ya en leyes, en legislaciones propias para esto, en políticas, en presupuesto, en información pública, en financiamiento para proyectos para estos colectivos culturales, para estas organizaciones, en fin, para el empoderamiento de una cultura barrial, de una cultura comunitaria, que es en general algo muy diferente de lo que se ha venido haciendo en América Latina en los últimos años. Por último, la otra parte del informe tiene que ver también con un concepto vinculado a los derechos culturales que se denomina ciudadanía cultural. La ciudadanía cultural es precisamente las posibilidades, las potencialidades que tienen estas organizaciones culturales, estos colectivos comunitarios, de participar en el espacio público a partir, digamos, de sus propias producciones culturales
y cómo el Estado provincial interviene y participa, no digamos de un modo liberal, dejando que puedan intervenir en determinados espacios sin el Estado provincial intervenir con sus fuerzas represivas, sino fundamentalmente empoderándolos, estando obligados a dar un presupuesto determinado, a publicitar esas organizaciones, a publicitar las actividades y los eventos que se hacen, y en eso en general ha habido una carencia muy grande por parte del gobierno provincial. También, por supuesto, a pesar de que en el informe se hace en otros lugares con mucho mayor detenimiento, es cierto que muchos colectivos vinculados a la diversidad sexual y de género, o los colectivos vinculados en general a las protestas masivas por la política represiva a la juventud y a los sectores populares por parte de la policía provincial y de su política de seguridad, también en general han hablado de ciudadanía cultural. Muchas de las consignas de la Marcha de la Gorra han tenido que ver con nos persiguen por nuestra cultura. También en el caso de las marchas por la diversidad, las políticas están vinculadas en general, los requerimientos de los organismos y de quienes participan ahí están vinculados a hay una cultura, hay una identidad que necesita ser empoderada en el espacio público y no reprimida. Y eso también es otro de los trabajos que el informe trata de contener.